Esto es una sija del Rebbe, esto es una charla del Rebbe que el Rebbe dijo en 1962, Tov Shin Chof Gimel. Está en Likutei Sijes, en las charlas del Rebbe. Esta es una charla específicamente sobre Yom Kippur. La idea es que la terminemos hoy, por lo menos vamos a ir resumiendo lo máximo posible para que podamos terminar. El original está en Yiddish, yo no iba a leer el Yiddish, directamente vamos al castellano. En el Talmud hay una discusión al respecto de cómo funciona Yom Kippur. Existe el concepto en hebreo, kapara. Kapara viene de la palabra, Yom Kippur viene de la palabra kapara. Kapara, traducción literal, es expiación. Pero en realidad viene la palabra, está relacionado con la palabra kinuah, que es limpieza. Kapara es una limpieza. Yom Kippur es el día de la limpieza. Ahora bien, ¿cómo funciona la kapara, la limpieza? Vamos a decir kapara directamente. ¿Cómo funciona la kapara, o para los turcos kapara? ¿Cómo funciona la kapara de Yom Kippur? Hay una discusión entre nuestros sabios en el Talmud. Una opinión dice que es Rabbanan, nuestros sabios dicen, esto parece una clase de Talmud, pero después va a cambiar a Hasidus. Una opinión dice, Yom Kippur solamente funciona, expía, para aquella persona que hace teshuva. Teshuva se puede traducir como arrepentimiento de aquellas cosas que uno hizo mal, o teshuva se puede traducir como acercamiento a Dios. No hace mucha diferencia. Acá decimos directamente teshuva, y ya está. Con todo el contenido conceptual que tiene teshuva. Rabbanan dicen que Yom Kippur solamente funciona, o sea, la kapara, Yom Kippur te va a limpiar si vos haces teshuva. Si no, no va a funcionar. Rebbe dice, no señor. Rebbe dice, tanto si hiciste teshuva como si no hiciste teshuva, Itzumo shel Yom Mechaper, la esencia del día expía y te limpia. Eso es Yom Kippur para Rebbe. Ahora bien, la halajá es como Rabbanan, que tenés que hacer teshuva. Si no, simplemente porque llegó el día de Yom Kippur, no significa que estás limpio de todas las cosas que hiciste mal. Que entre paréntesis, no tiene que ver con la sija en particular, pero sí tiene que ver con Yom Kippur. Yom Kippur expía todas aquellas cosas que uno hizo entre el hombre y Dios. Entre el hombre y su prójimo hay que ir a pedir perdón. Y cuando uno pide perdón tiene que detallar por qué estoy pidiendo perdón. Acá se dice, perdón. Sí, pero típico, los chicos van uno por uno. Perdón por cualquier cosa que te haya hecho alguna vez en toda la vida, en la existencia de toda la humanidad. No sí, se ha transformado eso en un mensaje de WhatsApp. Sí, tonterías. Te pido perdón por cualquier cosa. Sí. No, señor. Face to face, cara a cara, mirando a los ojos, perdón, dije esto, hice aquello. Bien, esto es entre paréntesis. El punto es que incluso aquellas cuestiones que uno hizo entre el hombre y Dios, tefilin, kashrus, que no tiene nada que ver con mi prójimo, no me puse tefilin, no comí kosher, lo que sea, expía Yom Kippur siempre y cuando la persona haga teshuva. La explicación de esta discusión es, no que Rabbanan opinan que la esencia del día, Itzumo shel Yom, la esencia del día no te va a expiar si no haces teshuva. O sea, para Rabbanan no funciona Yom Kippur a menos que hagas teshuva. No es así. No es esa la idea. O sea, la discusión no es si Yom Kippur expía o no expía. No, esa no es la discusión. Incluso Rabbanan, nuestros sabios opinan que la esencia de Yom Kippur expía. Yom Kippur funciona independientemente de lo que uno haga o no haga. O sea, la persona misma, por sí sola, con su teshuva, no puede llegar a la kapara, a la expiación de Yom Kippur. Sino que Yom Kippur necesitas Yom Kippur para expiar. Pero, entonces, ¿cuál es la discusión entre Rabbanan y Rebbe? ¿Cómo es que la persona llega a expresar esa expiación de Yom Kippur? Yom Kippur funciona y expía, no hay ninguna duda. Rebbe dice, no es necesario que hagas nada. Y Rabbanan dicen, para que Yom Kippur funcione, tenés que hacer teshuva. Pero Yom Kippur funciona igual. Para que vos lo puedas expresar en tu vida, tenés que hacer teshuva. La discusión entre Rebbe y Rabbanan es, ¿cómo uno puede llegar, ya lo dije, cómo uno puede llegar a la expiación de Yom Kippur? ¿Cómo uno puede expresar en su vida la esencia del día te expía? Rebbe opina, en el momento que llega Yom Kippur, ilumina una energía divina determinada, que incluso cuando una persona no hace teshuva, no importa, Yom Kippur solo te expía por todas las transgresiones.
Y Rabbanan dicen que para poder llegar a la kapara, a la expiación de Yom Kippur, tenés que hacer tshuva. Entonces, no es que la tshuva te expía algo, la tshuva no hace nada, entre comillas, en este sentido, al respecto de la expiación de Yom Kippur, la tshuva no hace nada, sino que con la tshuva es el recipiente, la herramienta para llegar a la expiación de Yom Kippur. ¿Estamos? Entonces, tanto Rabbanan como Rebbe opinan los dos, la esencia del día te expía. La pregunta es cómo llegamos a eso. Bien, con esto vamos a entender lo que dice el Talmud al respecto de justamente estos días, de los 10 días de Tshuva. El Talmud dice sobre el versículo de Ishaya, si no me equivoco: busquen a Hashem cuando se encuentra, llámenlo cuando está cerca. Pregunta el Talmud: ¿cuándo está cerca? Está siempre cerca. ¿Cuándo se encuentra? Está en todos lados. ¿De qué me estás hablando? Se refiere a los 10 días de Tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este es el lenguaje específico, que esto es un poco de lo que estábamos estudiando en Rosh Hashanah. Este es el lenguaje específico del Talmud, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero hay un problema, no hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay 7 días. Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, Yom Kippur es el 10. No hay entre ellos 10 días. De hecho, digamos, en la práctica Rosh Hashanah son 2 días, 1 y 2 de Tishrei, Yom Kippur es el 10, entre 1 y 2 y 10, tenés 7 días en el medio. Pero se entiende aquí del hecho de que nuestros sabios dicen que son 10 días de Tshuva. Entonces Rosh Hashanah y Yom Kippur también entran en la cuenta de los 10 días de Tshuva, porque si no nuestros sabios tranquilamente podrían decir, como de hecho está escrito en los escritos de Arizal, en los escritos de Arizal está escrito que son 7 días de Tshuva, 7 días de Tshuva, que para cada uno de esos días, cuando uno hace Tshuva, por ejemplo el domingo de los 7 días de Tshuva, el lunes, el martes, el miércoles, uno debería pensar en todo lo que hizo en todos los domingos del año, en todos los lunes del año, en todos los martes del año, y así sucesivamente. Son 7 días. Pero nuestros sabios no dicen 7, dicen 10. Si dicen que son 10 días de Tshuva, entonces evidentemente Rosh Hashanah y Yom Kippur también ingresan dentro de esa categoría de los 10 días de Tshuva. Por eso dice 10. Pero tanto Rosh Hashanah por sí mismo como Yom Kippur por sí mismo son algo que trasciende la esencia de cada uno de esos días, trasciende a que son parte de los días de Tshuva. Dicho de otra manera, de hecho el Rey va a detallar esto más adelante en más detalle, valga la redundancia, pero el punto es, está Yom Kippur como Yom Kippur es por sí mismo, la esencia de Yom Kippur, paréntesis, la esencia de Rosh Hashanah, eso es por un lado, es una nekuda, un punto. Y por el otro lado está el hecho de la Tshuva de Yom Kippur, la Tshuva de Rosh Hashanah, como parte de los 10 días de Tshuva. Pero ¿cómo vemos que la esencia de esos días, Rosh Hashanah y Yom Kippur, no es Tshuva, sino es otra cosa? ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, esencialmente hablando son 7 días de Tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero como nuestros sabios dicen 10 días, y no es que se equivocaron, 10, 7, no hay ningún error. Nuestros sabios nos están tratando de mostrar algo muy claro y muy fuerte. La Nekud del punto central de Yom Kippur es lo que sea que es, que lo vamos a ver. La Nekud del punto central de Rosh Hashanah es lo que vamos a ver en un minuto. Además de eso hay otra cuestión, Tshuva. Pero no es la esencia del día, es otra cosa. Significa que es algo secundario a la esencia del día. Entonces, por un lado está superior, digamos, a todo Rosh Hashanah como Rosh Hashanah. ¿Cuál es la esencia de Rosh Hashanah? Tamlihuni aleichem. Declárenme rey, dice Dios. El rey, esto es Rosh Hashanah. Y el centro, el núcleo de Yom Kippur es, como dijimos antes, Itzumo y Shel Yom Mechaper, la kapara, la limpieza de todas las transgresiones. Esto es Yom Kippur. En adición a esto, está Tshuva. ¿Por qué? Porque son parte de los 10 días de Tshuva. ¿Estamos? Bien, ¿qué significa kapara? ¿Qué significa expiar, limpiar? Kapara no quiere decir solamente que la persona no va a ser castigado por sus pecados. Llámese pecado en términos bien simples y superficiales. La Torah tiene 248 mitzvot positivas, pues no hiciste lo que tenías que hacer. Y 365 mitzvot prohibitivas, hiciste aquello que no tenías que hacer. En términos sencillos, no vamos a profundizar ahora. El Rey va a tocar un poquito de esto más adelante, pero no mucho.
Entonces, capara, ok, yo hice algo que no tenía que hacer. Necesito no ser castigado. Dios me va a castigar. Entonces, ¿cómo hago para que Dios no me castigue? Capara, limpiar, expiar. Capara no significa solamente esto, sino que capara significa que la persona es limpiada de la mancha que generó, el defecto que generó a través del pecado. Cada pecado genera, esto es un nivel más profundo de comprensión de lo que yo acabo de decir, cada pecado genera en la neshome, en el alma, una mancha. Y cuanto más la persona repite ese pecado, tanto más grande es la mancha, al punto tal que incluso puede ser un agujero, un hueco, etc. Capara significa, no que no vas a ser castigado, que ya no tenés más esa mancha. Y más aún, el tajlis, el objetivo final de capara es no solamente que no vas a ser castigado, sino que tampoco va a quedar ninguna marca de esa transgresión, sino que más aún, un tercer paso, mucho más profundo, los pecados intencionales se vuelven méritos. ¿Por qué? El Rebbe no se mete en este detalle, pero ¿cuál es la explicación de esto? Es una frase del Talmud famosa. Los pecados intencionales se vuelven méritos para la persona. ¿Cómo puede ser? Porque cuando la persona medita y piensa en lo terrible que hizo, en el defecto que causó en su vida, en el mundo, etc., va a llegar a un nivel de comprensión de su lejanía de Dios tan pero tan profundo, y se va a amargar tanto que esa amargura, no depresión, amargura, porque depresiones no sirven para nada, soy una basura, te vas al tacho. Amargura es, hoy, mirá el nivel en el que estoy, y yo en realidad podría estar en un nivel mucho más profundo y más elevado. Entonces esa amargura de entender lo terrible de lo que uno hizo, e incluso si uno lo hizo a propósito, peor todavía, te llevas un motor, es la motivación para el acercamiento a Dios. Entonces por eso es que el pecado intencional, cuando uno hace tshuva, el Talmud dice tshuva me ahava, por amor a Dios, un nivel muy profundo de tshuva, sea como fuere, se vuelve un trampolín, por así decir, para saltar y acercarse más a Dios. Bien, eso es capara, expiación. Tenemos que entender, cuando un yehudí hace tshuva y él se arrepiente, jarata, se arrepiente realmente del pecado que hizo, entonces la persona quita. ¿Qué significa esto? Arrepentirse de lo que uno hizo. Yo puedo decir, hoy le pego a una persona, ¡paf! Uy, perdón, estuvo muy mal. ¿Eso es arrepentirse? Bueno, no es así. ¿Qué significa arrepentirse? Quitar el geschmack, el placer, el deseo, el deleite de la transgresión que uno hizo. Esto es tshuva. Uno cuando se arrepiente de verdad lo siente fuerte. Sí, bueno. Sí, totalmente. En Hasid se explica en otros lugares, cuando uno hace una aveira, una transgresión, esa transgresión genera dos cosas. Genera un nefesh y un guf. Espiritual, todo esto es espiritual. Un alma y un cuerpo. El nefesh, obviamente todo impuro, de klipa, impureza. Cuando la persona se arrepiente, o sea, quita el placer que uno tuvo en esa transgresión, o sea, dice, no quiero saber nada con esta transgresión, no quiero que me cause placer hacer esto, basta, me arrepiento de haber disfrutado de esto. Entonces lo que la persona destruye es el nefesh de la klipa. Cuando la persona verbaliza el vidui, la confesión, y dice, estuvo mal lo que yo hice, uno destruye el kuf, el cuerpo de la klipa. Pero sea como fuere, son detalles, sea como fuere, el punto es, verdadero arrepentimiento es cuando uno ya no tiene más placer en esa cosa que hizo. Porque ¿qué pasa? Una persona come algo que no es kosher y le gustó mucho porque es rico, y después dice, uy, no tendría que comer más. Pero ¿sabes qué? Si se me presenta de vuelta, es riquísimo esto. Es una prueba terrible. Es un nivel de tshuva, ¿ok? Quizás no lo va a hacer igual porque hay un Dios y lo ve, etcétera, etcétera. Tenés que saber que hay un roya, un ojo que te ve, hay shemas, un oído que te escucha, y todas tus acciones son escritas en un libro, así dice Pirkei Avos, perfecto. Pero si todavía está el geschmack, el placer en esa cosa, hay una alta probabilidad de que vuelvas a caer en el mismo error. Cuando la persona realmente entiende lo terrible de lo que hizo, no le causa placer. Incluso si se le presenta de vuelta la oportunidad de hacer esa cosa,
se va a alejar. Va a ser algo desagradable, algo despreciable para la persona. Y es interesantísimo. En Hasidus es toda una discusión, no me quiero meter en esa discusión ahora, si es más profundo el placer o la voluntad. En la práctica el placer es más profundo que la voluntad, pero no importa. El punto es que hay un nivel en el cual uno puede, a través de su voluntad, decidir que una determinada cuestión no le cause placer. A pesar de que, por naturaleza, diríamos, causaría placer, yo puedo decidir activamente, conscientemente, que eso no me cause placer. Y esto es de lo que está hablando acá el Rebbe. Esto es harata, esto es arrepentimiento. Y a través de esto, la persona se limpia y se lava, por así decir, de todo el mal que acumuló a través de las transgresiones que hizo, a través de verdadero arrepentimiento. Y dado que, y esto es lo que yo expliqué antes, dado que las transgresiones en el pasado son lo que lo llevaron a la persona a entender su terrible lejanía de Dios y a tener una terrible sed por Dios, entonces esta es la idea de que se transforman en zahis, en méritos, las transgresiones. Ahora bien, dijimos que Yom Kippur, Itzumo Shel Yom Mechaper, la esencia del día de Yom Kippur expía. ¿Cómo puede ser, pregunta el Rebbe, que la persona es limpiado de todo su mal a través de que Yom Kippur solo trabaja, o sea, sin hacer tshuva? Rebbe opina que Yom Kippur te va a limpiar de todo, incluso si no hiciste tshuva. Rabbanan dice que tenés que hacer tshuva. Rebbe dice que incluso Yom Kippur te limpia si no hiciste tshuva. ¿Cómo puede ser? Para limpiarse, la persona tiene que arrepentirse, tiene que sentir que estuvo mal lo que hizo, si no la mancha queda ahí igual. ¿Cuál es la técnica? ¿De qué se trata Yom Kippur? De vuelta, técnicamente hablando, místicamente hablando, ¿cuál es el nivel espiritual de Yom Kippur que es capaz de limpiar a una persona incluso si no hizo tshuva? ¿De qué se trata Yom Kippur? Podemos entender, dice el Rebbe, que la esencia de Yom Kippur te va a limpiar, va a ser una capara para que no seas castigado. Ok, ya, digamos, borrón y cuenta nueva, digamos. Porque Yom Kippur saca el castigo de las diferentes transgresiones que uno hizo, Dios libre y guarde. Esto se podría llegar a entender. Pero ¿cómo puede ser que Yom Kippur quite la mancha del nefesh, del alma de la persona? Como dijimos anteriormente, Rabbanan, había una discusión entre Rabbanan y Rebbe. Rabbanan también opinan que Yom Kippur te expía por la esencia misma de Yom Kippur, solamente que Rabbanan dice que tenés que hacer tshuva. Pero la capara de Yom Kippur trasciende la peula, la acción de la tshuva que la persona hace, incluso de acuerdo a Rabbanan. O sea, la tshuva lo único que hace es revelar lo que Yom Kippur logra. No es que la tshuva te limpia, la tshuva no limpia nada. La tshuva es la herramienta a través de la cual vos revelás la peula, la acción de Yom Kippur. Esta es la opinión de Rabbanan. Para Rebbe, incluso si no hiciste tshuva, Yom Kippur se revela y te limpia todo, está todo bien. Esto es lo que pregunta el Rebbe. ¿Cómo puede ser? Para limpiarse tiene que haber harata, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que Yom Kippur, tanto para Rebbe, ni que hablar, limpia solo, pero para Rabbanan, que la tshuva lo único que hace es la herramienta a través de la cual Yom Kippur se expresa y se revela? ¿Cómo es que Yom Kippur limpia todo? No se entiende. ¿De qué se trata Yom Kippur? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es el nivel que toca Yom Kippur que es capaz de corregir cualquier cosa? Y la explicación es la siguiente. En el vínculo que hay entre el Yehudí con Dios hay tres niveles. El Rebbe va a hablar de tres niveles. El primer nivel, el vínculo que hay con Dios a través de que uno cumple las mitzvot de Hashem, los preceptos de Hashem. Uno acepta el reinado divino. Esto es lo que Dios dice. El rey, la idea de un rey es que emite diferentes edictos, no sé cómo se dice, emite leyes. Y uno cumple esas leyes. Sí, decretos. Entonces, Rosh Hashanah, como dijimos anteriormente, que es Tamlichuni Aleichem, háganme rey. Listo, aceptamos que el que manda es Dios. Esto es Rosh Hashanah. Entonces, el vínculo número uno que hay entre el Yehudí y Dios es la observancia de sus preceptos. Lo aceptamos como rey y hacemos lo que él dice. El siguiente paso, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no hizo lo que tenía que hacer? Ya está, estoy afuera del sistema del primer nivel de vínculo, digamos, porque yo no hice lo que tenía que hacer. El siguiente paso en el vínculo mucho más profundo
entre Dios y la persona que es mucho más pnimi, es mucho más profundo, se expresa a través de tshuva. Cuando la persona no siguió los mandatos de Hashem, no se puso, por así decir, o mejor dicho, se quitó el yugo del cielo, y sin embargo, en Yiddish se dice tiene un nishgit, tiene algo que lo molesta, no estuvo bien lo que hizo, se siente incómodo, entonces hace tshuva, se arrepiente, estuvo mal y comí esto que no tenía que comer, no hice aquello que tenía que hacer. Este es el segundo nivel. Desde la perspectiva de este nivel, lo que tshuva hace es generar entre el Yehudí y Dios, entre la persona y Dios, un vínculo más tifer, más profundo en el alma de la persona que el vínculo por la observancia de preceptos. Porque en el primer nivel de vínculo ya está, ya lo transgrediste, ya lo pasaste, lo terminaste, lo cortaste. Ahora de alguna manera hay que rehacer ese vínculo. Entonces tenés que recurrir a un nivel superior para poder corregir lo que rompimos, digamos, en la observancia de mitzvot. Entonces tshuva tiene la capacidad de quitar todos los defectos de la persona que se generaron a través de las transgresiones. Que esas transgresiones hicieron que se debilite el vínculo entre Dios y la persona. Cada aveira, hay un pasuk, ahora no me acuerdo dónde está, en Ishaya, que sus pecados, Irmiyahu, Ishaya, uno de los dos, sus pecados dividen entre Dios y ustedes. Es lo único que es capaz de dividir entre Dios y ustedes, en cada uno, ¿no? Entonces, lo que significa esa expresión es que el vínculo entre el Yehudí y la persona y Dios se debilitó a través de la transgresión. Entre comillas, Dios se apartó. Como un espejo, uno se aparta, Dios se aparta también. Cuando uno se mira en el espejo, el que está del otro lado, si yo voy para atrás, se va para atrás. Es exactamente lo mismo. La misma idea, digamos. Ahora bien, a pesar de que tshuva tiene la capacidad de reconectar a la persona con Dios, que esa es otra de las traducciones de la palabra tshuva, retorno, reconexión, uno se reconecta con Dios. Sin embargo, ese vínculo que genera tshuva, que es más profundo que el vínculo que se genera a través de las mitzvot, igual es un vínculo limitado. ¿Por qué? Porque es un vínculo limitado a la forma que toma la mitzvah de tshuva. El Alter Rebbe escribe en el Tanya que el concepto de tshuva es aziv azachet, deja de pecar. Hay una forma de hacer tshuva, hay una peulá, tienes que hacer un vidú y una acción, tienes que confesarte, no golpear el pecho, no importa, confesarse verbalmente, que es lo que dijimos antes, que esto destruye el cuerpo de la transgresión, tenés que sentirte arrepentido, esto destruye el alma de la transgresión. Es decir, la mitzvah de tshuva tiene un tziur, una forma. Todo lo que tenga una forma tiene un límite, porque tiene esa forma y no otra. Es verdad, es una mitzvah súper profunda que tiene la capacidad de reparar otras mitzvahs, de reconectar a la persona con Dios, muy bien, pero al tener una forma y un método, una ley incluso de cómo se hace tshuva, qué es tshuva y qué no es tshuva, tirar cañitas al aire no es hacer tshuva, entonces hay una forma específica de hacer tshuva, quiere decir que tiene un límite. Ese vínculo generado por la tshuva entre el hombre y Dios tiene un límite. El tercer nivel, ese límite es superior, digamos, es más amplio que las mitzvot, que también tienen una forma específica, pero no deja de ser tshuva, si bien es más amplio que mitzvot, no deja de ser limitado, porque hay una forma específica. Y el tercer nivel, la esencia del vínculo entre la persona y Dios, la esencia del alma de la persona con la esencia misma de Dios. Este vínculo no tiene medida, no tiene límites y trasciende cualquier tipo de expresión y cualquier tipo de movimiento. Tshuva, por ejemplo, es un movimiento de amargura en la persona. También hay tshuva por simja, hay otro tipo de tshuva también, de alegría, es otra cosa, tshuva iloe, lo que sea, pero el punto es que tiene algún tipo de movimiento, o por la amargura de los pecados, o por la alegría del vínculo con Dios.
Ok, el nivel inferior de Tshuva es amargura, el nivel superior de Tshuva es con simcha, con alegría, Toira, estudiar Torah, Tfila, Tshuva también, Shabbos es Tshuva, por eso la palabra Shabbat está compuesto de 3 letras, es Toshei, la vuelta a las letras es Tshuva también, la misma idea, es acercamiento a Dios, con simcha, con alegría, con placer de estar vinculado a Dios, perfecto, pero al tener un movimiento, una forma, ya es limitado. Cuando hablamos del vínculo esencial que hay entre la esencia de la persona y la esencia de Dios, no hay ninguna tnúa, no hay ningún movimiento, no hay nada que pueda expresar ese vínculo. Y eso te muestra que es infinito. Llámese infinito, inviolable. Nunca se corta, nunca se termina. Este nivel de unión, este tercer nivel de unión, no se puede lograr a través de una avoida. ¿Qué puedo hacer yo para lograr esa unión? Nada. Porque cualquier cosa que vos hagas está limitado a esa acción y no a otra cosa. Sino que este nivel de vínculo se encuentra en cada Yehudí por naturaleza, por su neshome, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente, como dice el Tanya. E incluso cuando la persona está en vida, digamos, vivo, cuerpo y alma, el alma del Yehudí sigue unida a Dios con una unión imposible de cortar. Por supuesto, hay diferentes niveles del alma. Hay niveles del alma que están investidos dentro del cuerpo, Nefesh, Ruach y Neshama. Hay niveles del alma que no están investidos en el cuerpo, Haya y Yehida. Acá el Rebbe está hablando del nivel más elevado del alma que se llama Yehida. Hay 5 niveles del alma, más adelante el Rebbe va a decir, por eso hay 5 tfilot, 5 rezos en Yom Kippur, corresponde cada uno con un nivel del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Neilá, que es el último rezo de Yom Kippur, a la tarde, digamos, de Yom Kippur, corresponde con el nivel más elevado del alma. Es en ese nivel en donde no hay forma de expresar ni de cortar ese vínculo con Dios. No hay una acción que uno hace para expresar ese nivel. No. Dado que este nivel trasciende cualquier medida y cualquier tziur, cualquier forma, así como no puede lograrse ese vínculo a través de avoida, de trabajo espiritual, de la misma manera no hay nada que pueda debilitar ese nivel, esa unión. No hay nada que lo pueda debilitar, no hay nada que pueda causar un defecto o cortar, Dios libre y guarde, ese nivel de unión con Dios, incluso con transgresiones. De vuelta, quizás entre paréntesis, para que quede claro, para mí que está claro, pero por la duda, para que nadie se equivoque. El Rebbe no está diciendo, vayan a hacer cualquier cosa, total, estás unido a Dios. No es ese el punto. No es ese el punto. Existe Kores es uno de los castigos más graves que hay en la Torá, que es que la persona es recortada del pueblo judío, literalmente. Y en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, el Alter Rebbe explica en el Tanya, la persona moría a los 50 años. Kipshutoy, máximo vivía 50 años y se moría. Y si tenía muerte celestial, que es otro de los castigos que hay en la Torá, a los 60 años máximo moría. Y era así literalmente. Hoy en día es diferente, estamos en exilio, bueno, ahora no es un momento de clase de Tanya, pero sea como fuere, no es eso lo que está diciendo el Rebbe, vayan a hacer cualquier cosa, total estás unido a Dios. No, porque la persona, el Talmud dice, la persona que dice, voy a pecar, total después hago tshuva, no te van a ayudar de arriba para que hagas tshuva. Incluso te van a complicar la vida, el Alter Rebbe dice que si uno igual hace fuerza, qué sé yo, puede hacer tshuva. Pero el punto acá es, lo que el Rebbe está tratando de explicar está expresando es, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur toca la esencia del alma de la persona. Esto es Yom Kippur. Por eso, desde esa perspectiva, Yom Kippur está incluso por encima de la tshuva. Porque la tshuva tiene una forma. No, Itzumo Shelion Mechaper. La esencia del día de Yom Kippur llega a Yom Kippur, automáticamente expía todo y puede limpiar todo porque llega a la esencia de Dios conectado con la esencia de la persona. En este nivel, ¿se entiende? En este nivel de vínculo no toca ni no llega ningún pecado. Nada que la persona pueda hacer puede modificar esto. Así como nada de lo que yo pueda hacer puede modificar que soy un ser humano. Me puedo poner en 4 patas y ladrar, pero no voy a ser un perro. Puedo decir miau, miau y nunca voy a ser un gato. Porque mi esencia es que soy un ser humano. De la misma manera, ¿qué es la esencia de un Yehudí? Su vínculo con Dios. Entonces no hay nada que pueda cambiar eso. Porque eso es la definición de lo que es un Yehudí. Como dijo el Rebbe antes, está en el Tanya también.
una porción de Dios en lo alto, literalmente. Eso es un Yehudí. Entonces no hay nada que pueda cortar eso. Es por eso que la esencia del día de Yom Kippur puede expiar, porque en Yom Kippur, se revela en cada Yehudí la esencia del vínculo que tiene, o ese vínculo esencial que tiene, la esencia del alma con Hashem. Y cuando se revela este nivel, automáticamente todos los defectos que la persona puede haber logrado, entre comillas, puede haber hecho con sus transgresiones, caen y son lavados, son eliminados. Y la discusión entre Rebbe y Rabbanan es cómo llegas a revelar ese nivel. Para Rabbanan necesitas hacer tshuva para poder revelar ese vínculo esencial entre el Yehudí y Dios. Para Rebbe, con que llegue Yom Kippur ya está. Se reveló solo. Pero si alguien no se arrepiente, no sirve de nada, ¿o sí? Para Rebbe, llega Yom Kippur y limpia todo lo que hiciste mal. Esa es la opinión de Rebbe. Rabbi Yehuda así, no es la halajá. Claro, iba a decir, me parece que se va de... No es la halajá. Esa es la opinión de Rebbe. La halajá es, como Rabbanan dicen, tenés que hacer tshuva. Pero el punto de lo que el Rebbe está expresando es, dijimos que Yom Kippur era uno de los 10 días de tshuva. Y dijimos que la expresión de nuestros sabios es hacer el Yom Shebein Rosh Hashanah y Yom Kippur. Los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que no son 10 días, son 7, bueno, como ya expliqué antes. Pero lo que el Rebbe está explicando es, la tshuva que la persona hace en Yom Kippur no es esa acción de tshuva, el arrepentimiento, etc., el vidu y la confesión, lo que genera que se limpie a la persona. No. La tshuva genera que se revele el vínculo esencial entre Dios y la persona. Y ese vínculo, esa revelación, eso es lo que limpia a la persona. Y eso es lo que logra Yom Kippur. Porque yo puedo hacer tshuva hoy, que no es Yom Kippur, y no se va a revelar eso. No se va a revelar eso. ¿Se entiende la diferencia? Pero en Yom Kippur sí se revela. Claro, cada tiempo recibe una energía determinada y totalmente pasan ciertas cosas. Correcto. En Pesach hay una energía determinada, en Rosh Hashanah para ser el rey, en Yom Kippur, este vínculo esencial entre el Yehudí y Dios. Esta es la energía de Yom Kippur. Esto es lo que quiere decir Yom Kippur. El núcleo central de Yom Kippur. En todos los niveles donde los pecados tocan y la persona, Dios libre y guarde, puede generar un defecto, ahí tiene que haber una capara, tiene que haber una acción de capara, de expiación. Uno tiene que hacer algo. Y esto se logra a través de tshuva, que genera en la persona y genera arriba, espiritualmente hablando, un vínculo más profundo entre el hombre y Dios que el que tenía antes. Porque Dios dijo, cumplí tal mitzvah. Y yo, Dios libre y guarde, no lo hice. El vínculo que tenía de antes se rompió. Ahora voy a tener que generar un vínculo más profundo que el que tenía antes. Como cuando cortás una cuerda y le atás un nudo, el lugar donde vos atás el nudo es incluso ahora más fuerte de lo que era antes esa misma cuerda. En ese espacio es más fuerte. Porque ahora tiene un nudo doble, redoblado, etc. Y es esta generación, esta acción de hacer tshuva, la que, de vuelta, saca, limpia, elimina, etcétera, todos los defectos y pecados que la persona puede haber hecho. Pero la capara de Yom Kippur es otro nivel de capara, es otra cosa. Ilumina en el mundo y en la persona un nivel tan profundo de vínculo con Dios que es capaz de limpiar absolutamente todo. Absolutamente todo. De manera tal como si nunca hubiese estado sucio. En el caso anterior tenías una cuerda y la cuerda estaba entera, la cortaste, hiciste un nudo, pero te das cuenta, ahí estuvo cortada la cuerda. Claro, estuvo cortada, ok, tiene un nudo más, está todo bien. Y en el nudo está más fuerte que antes, no voy a volver a caer en la misma transgresión que hice antes, la cuerda sería la neshama, el cortar sería la transgresión, el nudo es hacer tshuva, perfecto. En esa transgresión no voy a caer más. Pero hubo una transgresión. Hay un nudo. Yom Kippur es algo tan profundo que es como volver a cero la cuerda, como si estuviese nueva, entera de vuelta. De acuerdo a esto surge que el comienzo de los 10 días de Tshuva, que es Rosh Hashanah, y el final de los 10 días de Tshuva, que es Yom Kippur, tienen algo en común. En que, como yo dije antes, ambos tienen un asunto esencial
que trasciende el concepto de chuva de esos días. ¿Estamos? En Rosh Hashanah ya dijimos, Tamlichuni Aleichem, que hagamos a Dios rey por sobre nosotros, declaremos a Dios rey por sobre nosotros, perdón. Y el concepto central de Yom Kippur es Itzumo Shel Yom Mechaper. La esencia de Yom Kippur mismo expía. ¿Estamos? Y en adición a esto está el concepto de Tshuva. Por eso son parte de los 10 días de Tshuva. Y así como el Rosh Hashanah, en adición al asunto central de Rosh Hashanah, que es hacer a Dios rey, hay un vínculo del Etzem HaNeshama, de la esencia de Hashem, de la persona, perdón, de la esencia de la persona con Dios, y también, así como en Rosh Hashanah está hacer a Dios rey, y en Yom Kippur está la esencia del día expía, y así como en Rosh Hashanah hay un concepto de Tshuva, y por eso Rosh Hashanah está dentro de los 10 días de Tshuva, y hay una mitzvah de Rosh Hashanah, que es Shoifar, esa es la mitzvah de Rosh Hashanah, de la misma manera está Yom Kippur. Hay 3 asuntos: la esencia de Yom Kippur, la Tshuva de Yom Kippur, por eso Yom Kippur está dentro de los 10 días de Tshuva, y la mitzvah de Yom Kippur. ¿Cuál es la mitzvah de Yom Kippur? Ayuno, y también la mitzvah específica de hacer vidu y Tshuva. O sea, Tshuva no es una mitzvah regulada por el tiempo. Si una persona, en teoría, está escrito no hay ningún tzadik, ningún justo en la tierra que haga todo bien y nunca peque. Ok, pero supongamos que la persona nunca peca, no tiene que hacer Tshuva. En el sentido más básico, Tshuva tatoe, por lo menos, el nivel inferior de Tshuva. ¿De qué tengo que hacer Tshuva si nunca hice nada mal? Viene Yom Kippur y la halajá es: tenés que hacer Tshuva. Igual tenés que hacer Tshuva. Es una mitzvah de Yom Kippur. Entonces está la Tshuva de Yom Kippur, porque es parte de los 10 días de Tshuva, y la Tshuva como mitzvah de Yom Kippur, porque hoy tenés que ir y hacer Tshuva. ¿Estamos? Que es un nivel superior de Tshuva. ¿Estamos? Entonces el Rebbe explicó el vínculo, digamos, en qué se parece Rosh Hashanah con Yom Kippur dentro de los 10 días de Tshuva, porque tienen esta construcción similar, que tienen estos 3 asuntos. Ahora bien, otro asunto más en el cual son similares Rosh Hashanah y Yom Kippur, así como en Rosh Hashanah se expresa, la esencia de Rosh Hashanah se expresa a través de la mitzvah de Rosh Hashanah, que la mitzvah es el Shoifar, también la Tshuva y también hacer a Dios rey, que es la esencia de Rosh Hashanah, todo esto se expresa en la mitzvah de Rosh Hashanah, a pesar que ya dijimos que el concepto de Tshuva está por encima de las mitzvot. Sin embargo, todos los conceptos de Rosh Hashanah se expresan a través de la mitzvah de Rosh Hashanah. De la misma manera Yom Kippur, la revelación de la esencia del alma y su vínculo con Dios a través del Itzumo Shel Yom, a través de la esencia del día de Yom Kippur, que es este vínculo de vuelta, esta revelación del vínculo esencial de la persona con Dios, se expresa en las mitzvahs de Yom Kippur. ¿Cuáles son las mitzvahs de Yom Kippur? Ya dijimos: Inui, la aflicción, que son 5 cosas específicas: ayunar, o sea, no comer, no beber, no comer y beber es lo mismo, no hacer sija, no ungirse, vestir zapatos de cuero y no tener relaciones, etc. en Yom Kippur. Bueno, y tampoco se puede hacer trabajos en Yom Kippur, es un Mikra Kodesh, es un día santo. Todo esto se expresa, todas estas cuestiones se expresan en esas mitzvot de Yom Kippur. O sea, si la persona no va a ayunar en Yom Kippur, no va a lograr expresar la esencia de lo que es Yom Kippur. Porque el camino, digamos, el portal a través del cual se expresan todos los asuntos de Yom Kippur son las mitzvot de Yom Kippur. Así como el portal en Rosh Hashanah, a través del cual se expresan todos los asuntos de Rosh Hashanah. Él con el Shoifar, tocamos el Shoifar para declararlo a Dios como rey. Tocamos el Shoifar para que nos despierte para hacer Tshuva. Esto es Rosh Hashanah. ¿Y cuál es el asunto? El rey. Lo mismo pasa con Yom Kippur. El centro y el núcleo de Yom Kippur es mi vínculo esencial con Dios. ¿Cómo se expresa esto? Tenés que ayunar, no hagas estas 5 cosas, incluso no te pongas zapatos de cuero, y dices que esto es esto, que pavada. No, esto es parte de lo que es Yom Kippur. Sin embargo, dicen nuestros sabios
que Rebbe también opina que si bien la esencia del día expía, incluso si no haces tshuva, sin embargo Rebbe está de acuerdo, Rabbi Yehuda Nasi está de acuerdo, que las transgresiones mismas de Yom Kippur no las expía Yom Kippur. O sea, si la persona niega lo que es Yom Kippur, yo no voy a llorar en Yom Kippur y voy a esperar que Yom Kippur me limpie de todo. No, estás negando a Yom Kippur. En otras palabras, la herramienta que Hashem te dio para que expreses la expiación y la capara de Yom Kippur, la estás dejando de lado y esperás que se exprese esa capara, no va a pasar. Cuando la persona transgrede en Yom Kippur propiamente dicho, incluso Rebbe está de acuerdo que Yom Kippur no lo expía. No funciona. Todo esto que explicamos lo encontramos también en la avoida, en el trabajo del Kohen Gadol, del sumo sacerdote en Yom Kippur. Como introducción, en Yom Kippur el Kohen Gadol hacía prácticamente todos los trabajos en el Beis Hamikdash. Tenía gente que lo ayudaba, por eso digo prácticamente. Tenía gente que lo ayudaba, le sostenía cosas, le alcanzaba, le daban una mano. Pero el punto es que el Kohen Gadol hacía todos los trabajos. Entre los trabajos fundamentales que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, hacía en el Beis Hamikdash en Yom Kippur, era entrar en Kodesh HaKodoshim, en el lugar más santo del templo. Sobre esto está escrito, el versículo dice, no podía haber ninguna persona, Adam es un hombre, ninguna persona en la tienda del encuentro, en el Kodesh HaKodoshim, en el lugar más santo del templo, cuando el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba. Y el Talmud dice, incluso Malachim, ángeles, tampoco podían estar ahí en el Kodesh HaKodoshim, en ese lugar. Acá está una cosa, yo estoy resumiendo. Ellos no tenían permiso de entrar, digamos, de encontrarse en el Kodesh HaKodoshim, en el lugar más santo, Santo Sanctorum, creo que lo dicen, sí, en el día de Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol entraba. Esto quiere decir que la avoida del trabajo de Yom Kippur revelaba una unión extremadamente profunda entre los Yehudim y Dios, porque el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, era un enviado de todos los judíos para hacer los trabajos de Yom Kippur en Yom Kippur. Como está escrito en el Zohar, Israel Malkam el el pueblo judío y Dios solos. ¿Por qué? Porque cuando el Kohen Gadol entraba en el Kodesh HaKodoshim estaban Dios y el Kohen Gadol nada más. Se expresa la idea que estábamos hablando anteriormente de Yom Kippur, este vínculo tan esencial y tan profundo entre el pueblo judío y Dios. Más aún, cuando entraba el Kohen Gadol en el Kodesh HaKodoshim, incluso ocurrió en la época del segundo templo, que en el segundo templo el Aron, el arca con las tablas, no estaba ahí ya en el final del primer templo no estaba tampoco. Yoshiyahu Amelech lo esconde, todo esto es una historia larga que ahora en ese momento para la explicación, pero el punto es que en la época del segundo templo, desde la construcción hasta su destrucción, en el Kodesh HaKodoshim, en el lugar más santo, había una piedra nada más, se llama Eben Ashtia, la piedra que la tradición es que desde esa piedra Dios fundó todo el universo. El punto es que el arca no estaba, con las tablas no estaban. De aquí se entiende que el hecho de que el Kohen Gadol entraba en este lugar, en el Kodesh HaKodoshim, incluso en la época del segundo templo, expresa un nivel espiritual que está incluso por encima de la Torá, porque por eso la Torá no estaba ahí. En el arca, en la práctica, era un arca que tenía adentro las tablas. Hay una discusión entre nuestros sabios si adentro además había un Sefer Torah, un libro de la Torá, o si estaba afuera en una especie de tablita que sobresalía, pero el punto es que había una Torá. Y las tablas, obviamente, las tablas del pacto expresan la Torá también, y no solamente Torá, sino Torá como estaba grabada, como que estaba grabada en las piedras, en las tablas de la ley. Esto expresa la Torá como está grabada en el alma de cada Yehudí. Pero si el Kohen Gadol entraba en el templo, en el segundo templo, y no estaba ahí la Torá, expresa un nivel espiritual que trasciende incluso como la Torá está grabada en el alma de cada Yehudí. Y así como en la época del templo, la unión, el vínculo esencial que hay, entre las almas del pueblo judío y Hashem se expresaba a través de que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, en Yom Kippur.
De la misma manera se expresa esto hoy en día en todos los rezos de Yom Kippur. Y esto ahora Rebbe menciona lo que yo dije antes. Yom Kippur es el único día que tiene 5 tefilot, 5 rezos. O sea, decimos 5 veces la Amidá. La noche de Yom Kippur, la noche de Yom Kippur, el Shachris, el primer rezo de Yom Kippur, Musaf, la plegaria adicional que reemplaza a las ofrendas adicionales en el templo, Minja, la plegaria de la tarde, y Neilá, y la plegaria que cierra Yom Kippur. Son 5 tefilot. Durante todo el año, todos los días son 3. A la noche, a la mañana y a la tarde. Pero en Yom Kippur tenés 5 tefilot. En Shabbat tenés 4 tefilot. A la noche, a la mañana, Shachris y Musaf, la plegaria adicional, y Minja. En Yom Kippur tenés 5 tefilot. Estas 5 tefilot son paralelas, digamos, a los 5 niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida, como ya expliqué antes. Y la quinta tefilá, el quinto rezo que se reza en Yom Kippur, que se llama Neila, que cuando se cierran los portales del cielo, así está en el texto. En ese nivel, en ese rezo, se revela el nivel que se llama Yejida, más elevado de la Neshama, del alma, que es ese nivel, en ese nivel en el cual está la unión, se expresa esta unión tan profunda que hay entre Dios y el pueblo judío. Y en ese nivel lo único que hay es Dios y el pueblo judío. Y por eso se llama Neila. Linol, en hebreo quiere decir cerrar. Linol etadelet, cerrar la puerta. Neila es el cerrado, por así decir. Y el Rebbe explica, el cierre, una cosa así. Entonces el Rebbe explica, en ese momento se cierran todas las puertas y no hay nadie que tenga permiso de entrar. En ese nivel, en ese momento, solamente está el pueblo judío y Dios. Por eso se llama Neila. El resto quedó todo afuera. Y a pesar de que principalmente este nivel se revela en Neila, esta unión tan profunda se revela en Neila, sin embargo, en general, este concepto de Yom Kippur, que expía, etcétera, etcétera, se expresa a lo largo de todo Yom Kippur, no solamente en Neila. Como está escrito, que es el día entero de Yom Kippur, o sea, las 24 horas de Yom Kippur, que está obligado, digamos, a cumplir los 5 rezos. O sea que a pesar de que se revela este vínculo esencial en su nivel más profundo y más revelado en Neila, sin embargo está disponible a lo largo de todo el día. Esto quiere decir que en todos los momentos del día es un día que corresponde a ser 5 tefilot. Incluso a la noche de Yom Kippur, el día entero requiere sus 5 tefilot. Quiere decir que incluso a la noche de Yom Kippur también está revelado este concepto, porque en general, en todo momento de Yom Kippur se revela Yejida, se revela lo más profundo del alma del Yehudí. Esta es la hija del Rebbe. En resumen, para cerrar la idea, ¿cómo puede ser que Yom Kippur tiene una peulá, una acción, un efecto tan profundo de poder limpiar absolutamente todos los pecados de la persona, etcétera, como yo expliqué al comienzo de la clase, también entre el hombre y Dios, no entre el hombre y su prójimo, esta es otra cuestión? ¿Cómo es que tiene ese poder? Porque en Yom Kippur se revela la esencia del vínculo entre la persona y Dios. La herramienta para revelar esto es Tshuva, pero no es que Tshuva sea la esencia de Yom Kippur. Tshuva es una mitzvah de Yom Kippur, que a través de esa mitzvah se expresa esta esencia de Yom Kippur. No, que tengamos Rajas y Matoiva, que seamos realmente, finalmente, sellados para bien. Matoiva y Mezuka, por un buen año.